Hola a toda la gente que nos sigue en Informar. Muchas gracias por estar presentes en el vivo de Instagram de hoy. Mi nombre es Alberto Díaz Añel, soy biólogo, comunicador, pertenezco al grupo Informar y hoy tenemos una visita muy especial que todo el mundo conoce seguramente, que es Nora Bar, periodista científica. Ella es editora, como saben, del Ciencia y Salud del diario La Nación. Ha sido docente invitada en diversas universidades, en congresos, ha sido conferencista en congresos internacionales. Además tiene una larga lista de premios, entre los que se destacan los diplomas al mérito en divulgación científica, 3 diplomas al mérito en divulgación científica que otorgaba la Fundación CONEX. En 2002 se incorporó a la Academia Nacional de Periodismo e integra la Red Argentina de Periodistas Científicos y forma parte de las autoridades de esta institución. Así que bueno, Nora, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación, te agradecemos por estar acá. Y bueno, hoy el tema que va a hablar hoy Nora es vacunas y posverdad, más que nada cómo trataron y están tratando los medios de comunicación el tema de las vacunas, que es básicamente la estrella en estos últimos días, semanas y meses. Así que empecemos por la pregunta básica que tiene que ver con el título de la charla, que sería, ¿qué es la posverdad y qué tiene que ver la posverdad con lo que se conoce como fake news o noticias falsas? Bueno, posverdad es un neologismo, ¿no? Que alude a esas noticias que se hacen circular como verdades, y que tienen una particularidad, que van muy dirigidas, tienen mucho contenido emocional, ¿no es cierto? Y por eso llegan muy rápido a la gente, impactan muy rápido y en realidad son falacias, ¿no? Es un término que se empezó a usar en la última década, tal vez década y media. Dicen que digamos, lo introdujeron en los últimos años 90 y en 2004 hubo un libro que usó el concepto de la era de la posverdad, ¿no? De post-truth era, y hablaba justamente de deshonestidad y engaño en la vida contemporánea. Pero bueno, después este término que surgió en medios académicos se difundió muchísimo y en realidad a lo que alude, y en eso tiene mucho que ver con lo que llamamos fake news, son dos maneras de llamarle a lo mismo, es a falsedades, a noticias falsas, pero que tienen apariencia de ser verdaderas. Y en esta época de pandemia circularon muchas de esas, porque quienes hacen circular las noticias falsas saben muy bien que el lenguaje científico le da un tinte, un barniz de credibilidad a lo que se dice. Es famosa esa frasecita que siempre leemos o escuchamos, eh, un grupo de la Universidad de Minnesota descubrió, y después de eso viene cualquier verdura. Pero Sí, sí. bueno, si lo descubrieron en la Universidad de Minnesota, ¿no? Y entonces, como en esto, en esta pandemia, hubo que difundir muchísimas noticias que tienen que ver con conceptos muy técnicos y muchas noticias basadas en cifras, en análisis e interpretación de cifras, fue un campo muy, muy fértil para la difusión de posverdades. Eso, digamos, en sentido general. Pero a veces las posverdades o las fake news también tienen que ver con análisis falaces que hacen muchas personas que, si bien no son del ámbito específico y de las disciplinas específicas que pueden analizar estos fenómenos biopsicosociales, de todas maneras se atribuyen una autoridad por ser economistas, por ejemplo, o de alguna disciplina que maneja números, para analizar los números de la pandemia, que requieren conocimientos muy específicos, no son números en sí mismos, sino que son indicadores construidos sobre la base de distintos conceptos técnicos muy específicos, como pueden ser la medición de la inmunidad
o, digamos, cómo funcionan los distintos test de diagnóstico, cómo funcionan las vacunas. Y entonces uno ve en las redes sociales, que es donde más circulan, y muchas veces también en los canales de televisión, que se consulta a personas que no tienen ninguna preparación o entrenamiento para interpretar la realidad, para interpretar los datos de la realidad, pontificando sobre qué quieren decir estos números, estos resultados de estudios, de ensayos clínicos, y que en realidad en vez de informar, desinforman. Entonces, uno podría decir que por un lado están la posverdad o las fake news diseñadas específicamente para golpear a una parte de la sociedad, por ejemplo, cuando decimos esta vacuna es veneno y nos van a envenenar a todos, ¿no es cierto? Y por otra parte están las falacias lisas y llanas de personas que no saben, que hacen análisis equivocados y sin embargo logran atención por parte de la sociedad porque son personas que tienen algún grado académico, ¿no? Bien, perfecto. Ya me has contestado algunas de las otras preguntas que tenemos más o menos, pero sigamos. O sea, vos hablaste de campo fértil para la posverdad y bueno, hemos visto, vos crees que, ¿cuáles son los motivos por los que crees que las vacunas se han convertido en un campo fértil para la posverdad? ¿O es una cuestión de época, porque ahora el año pasado era la enfermedad, ahora son las vacunas? ¿O tiene que ver con que hay ciertos parámetros y ciertas cosas que tienen que ver con las vacunas que han sido digamos, un campo fértil para empezar a crear mentiras, digamos, noticias falsas, etcétera? Bueno, primero tengo que decir que para mí no hay ningún motivo en absoluto que justifique ni siquiera la ignorancia, que justifique la difusión de falsedades. Bien. Incluso cuando es por ignorancia, me parece que puede llegar a ser hasta criminal, ¿no? Sí. Recordemos, por ejemplo, el caso de una doctora que no quiso aplicarse una vacuna porque se había hecho un gran movimiento diciendo que la vacuna no era confiable porque no estaban publicados los resultados de fase 3 en una revista con referato, Ujú. eh, siendo que en todo el mundo se estaban empezando a usar las vacunas por la aprobación de emergencia de las autoridades regulatorias de cada país, y que muchas Ujú. vacunas, incluso todavía ahora, no tienen publicados los estudios de fase 3 y ya se están usando. Eh, Así que no considero que haya ningún motivo que justifique, legitime difundir falsedades. Pero yo diría que en el caso de las vacunas no es único, eh, es una piedra de toque donde confluyen la geopolítica, los intereses comerciales, los conflictos de interés, intereses políticos, digamos, se utilizaron o vinieron bien para canalizar a través de las vacunas críticas de ciertos sectores a tales otros, ¿no es cierto? Y la verdad es que se hace muchísimo mal. Yo cité recién este caso, pero hay mucha gente que tenía miedo de vacunarse, por ejemplo, Ujú. por este argumento que decían nos van a dar veneno, esta vacuna no tiene los estudios de fase 3 publicados en revistas con referato, no es seguro dársela, Sí. y realmente se hizo muchísimo daño, ¿no? Y hoy vemos que las mismas personas que incluso querían interpelar al ministro de Salud en la Cámara de Diputados, ahora reclaman y están presentando documentos diciendo que el gobierno manejó muy mal la compra de vacunas. ¿Cómo puede ser si cuando el gobierno quiso adquirir las primeras vacunas, envió una comisión especial a Moscú para arreglarla, para combinar la compra y sellar el acuerdo de las vacunas Sputnik,
se lo criticó muchísimo, porque decían que cómo van a comprar algo que no está aprobado, ¿no es cierto? Van a invertir millones de dólares en algo que no está aprobado, y ahora están quejándose de que no se adquirieron suficientes vacunas. Realmente uno a veces, como observador, y sin pertenecer a ningún espacio político, porque no es mi caso, no pertenezco a ningún espacio político, pero realmente hay contradicciones que son injustificables, ¿no? Pero sí, yo creo que las vacunas, como digo, combinan todos estos ingredientes, ¿no? En el que uno como periodista tiene que saber que hay, por supuesto, intereses geopolíticos entre los que promueven, basta con decir que Anthony Fauci, por ejemplo, el virólogo mayor de Estados Unidos, no hace mucho, hace unos meses, dio un discurso hablando de las vacunas y directamente ni mencionó a la vacuna Sputnik. No existía, no es que dijo que era mala o que era más o menos, simplemente la ignoró olímpicamente y resulta que ahora, hará unas 3, 4 semanas, dijo, sí, parece que es bastante buena. Bueno, uno no puede explicar, eso demuestra que incluso hasta los científicos están atravesados por intereses. Y en el campo de las vacunas fue realmente muy fértil en intereses de todo tipo, porque están los intereses comerciales, los intereses geopolíticos, y también quedaron en el medio, que no debería haber ocurrido, no debería haber ocurrido, porque en esto estamos hablando, creo que hay que dejar de lado, cuando estamos hablando de salud pública, hay que dejar de lado una campaña o los intereses por promover uno u otro espacio político, porque hay un bien mayor, ¿no? Hay un derecho y un bien mayor. Sí. Bueno, justamente uno de los temas con las vacunas fue la desconfianza acerca del tiempo que tardaron en producirse, poniendo ejemplos con otras vacunas. ¿Hasta qué punto sirve comparar vacunas que se crearon hace décadas con este tipo de vacunas cuando los conocimientos de tecnologías de esa época no tienen absolutamente nada que ver con los actuales? O sea, por ese miedo de que las hicieron muy pronto y no están probadas. He visto que en otras vacunas de hace décadas la mayor parte del tiempo se utilizaba en la parte de investigación, en la parte de la clínica, pero las fases clínicas duraron casi lo mismo que estas, básicamente. Pero bueno, justamente hasta qué punto se puede comparar una vacuna que se hizo hace 30, 40 años con estas, básicamente. No hablemos ni de 30, 40 años, simplemente en el brote de MERS, en el brote de ébola, hubo desarrollo de vacunas. La vacuna contra el VIH hace 30 años que se está buscando y todavía no pudo darse con una plataforma, con algo efectivo que pudiera inmunizar contra el VIH. Es otro virus, pero bueno, hay dos grandes diferencias que justifican y explican perfectamente, no hay que sospechar de nada raro con respecto a que se haya acelerado de una manera maravillosa. Hay que decir que uno de los grandes triunfos de esta pandemia fue el desarrollo en un tiempo inédito por lo rápido de las vacunas. Y es cantidad de gente, digamos, yo diría que hay tres factores que lo explican a la perfección. Cantidad de gente trabajando, o sea, se hizo un esfuerzo enorme, una cantidad de equipos nunca vistos. Pensemos que se diseñaron y comenzaron a desarrollarse más de un centenar de vacunas. Ahora estamos viendo 10, 15 que avanzaron mucho, pero hay más de un centenar de vacunas se registraron en la plataforma de la OMS como que estaban en desarrollo. Hay una cantidad de grupos, todos trabajando, persiguiendo vacunas contra el VIH, desarrollando vacunas contra el VIH que nunca se vio. Porque cuando fue el brote de ébola, de MERS, fueron pocos grupos que trabajaron. Ahora es una cantidad nunca vista. Por otro lado, la colaboración. Todas las revistas científicas, ni bien estalló la pandemia y se vio la gravedad que podía llegar a tener, decidieron dejar libres sus contenidos para que se pudiera acceder a ellos sin trabas.
Sí. Muchísimos grupos trabajaron en conjunto y eso es sumar Sí. fuerzas, entonces permite Ujú. avanzar más rápido, a tal punto que incluso habiendo intereses comerciales, por ejemplo, el Instituto Gamaleya hizo un acuerdo con AstraZeneca para ensayar y ver si se pueden administrar y mezclar las dos vacunas, siempre pensando en acelerar la vacunación, porque también Ujú. plantearse vacunar a 7.000 millones de personas es algo, excede todo lo imaginable, ¿no es cierto? Y después el tercer ingrediente es dinero, fondos. Estados Unidos invirtió y financió para su operación Warp Speed, o sea, como para desarrollar las vacunas en un tiempo nunca visto, miles y miles y miles de millones de dólares. Entonces, bueno, eso es algo que nunca se había hecho. Tanta gente trabajando al unísono, en conjunto, en colaboración y con tantos miles de millones de dólares. De hecho, Ujú. voy a poner un ejemplo solamente. El equipo de Sarah Gilbert, que fue la que condujo en la Universidad de Oxford el desarrollo de la vacuna de AstraZeneca, tenía Ujú. un puñado de investigadores. En un mes pasaron de 10 o 15 a 250. O sea, bueno, así, lógicamente, con, con fuerza bruta y con fondos casi, no voy a decir ilimitados, pero de unos montos nunca vistos, bueno, eso permitió que se pudieran desarrollar mucho más rápido. Además, pensemos que las vacunas se desarrollaron sobre plataformas que no es que se inventaron de la nada, usaron la plataforma que se había desarrollado para el ébola. Ujú. Las vacunas de ARN ya estaban pensadas. De hecho, las pensaron en un fin de semana. Eso se dio a conocer eh, por una nota del New York Times. Los que desarrollaron las vacunas de ARN ya las tenían pensadas. Lo que pasa que, bueno, luego lo que llevó a desarrollarlas, a hacer las pruebas clínicas, etcétera, ¿no es cierto? Y más en el caso de estas vacunas, que es una plataforma totalmente novedosa. Pero todo lo demás es como decía Newton, fue subirse a hombros de gigantes, no fue partir de cero. Ya todas Ujú. estas tecnologías para desarrollar vacunas, muchas de ellas eran conocidas y por eso se pudo rápidamente adaptarlas para trabajar con este nuevo coronavirus. Bien. Eh, Vamos a pasar un poco a los medios de comunicación. Por un lado, son dos preguntas en una, porque una me la había salteado, que es, ¿hasta qué punto, cómo han tratado los medios el tema de las vacunas? ¿Crees que ha afectado la campaña de vacunación en general en el mundo y en particular en Argentina? Y otro punto también que tiene que ver con las redes sociales. Vos sos muy asidua en Twitter, te sigue mucha gente, es la que más utilizás. Nosotros estamos acá desde Informarte. Hay un montón de gente, periodistas científicos, investigadores, científicos, comunicadores, que utilizan las redes sociales para dar información útil que sirva a la población, pero también han sido, hablando de campos fértiles, para las fake news, las redes sociales. Como por ejemplo cuando decían que las vacunas modifican nuestro genoma, que tienen un chip para controlarnos y todo ese tipo de cosas. ¿Hasta qué punto vos que estás en los medios de comunicación, ellos se hacen eco de lo que aparece en estas redes sociales, muchas veces sin ver la fuente, básicamente? ¿Y cuán grave o cuán útil crees que puede ser utilizar las redes sociales como fuentes para los medios de comunicación? Bueno, los medios de comunicación, nadie duda de que tienen contribuyen al imaginario popular, ¿no es cierto? Y cómo podemos decir que no tienen importancia si en cuanto se dio a conocer el caso del periodista que se salteó el turno para darse la vacuna, todo el Sí. mundo empezó a pelearse por la vacuna. O sea, bastó que se conociera eso para que todo el mundo quisiera darse la vacuna, ¿no es cierto? O sea que evidentemente, o el caso que conté antes, de personas que no se querían vacunar por influencia de esto que decían, que nos usaban, bueno, el famoso argumento de conejillo de Indias y qué sé yo, y que, bueno, y Ujú. después
fueron cambiando o a veces no, ¿no es cierto? Algunos yo recuerdo que justamente en Twitter ponían, bueno, fenómeno, si es tan buena la vacuna, dénsela a ustedes, ¿no es cierto? Y ahora Sí, sí, sí. critican porque hay pocas vacunas. Bueno, eh, pero es indudable que el tratamiento de los medios influye muchísimo en las decisiones que tomamos y por eso la, la enorme responsabilidad que tenemos. Lamentablemente, Ujú. ahora parece que cualquier cosa que aparezca en Twitter basta para hacer una nota. Uno, especialmente en las ediciones digitales de los diarios, ¿no es cierto? Vemos que toda una parte de la edición digital de los diarios se refiere a, este dijo en Twitter tal cosa, tal otro dijo en Twitter tal otra, y como ahora, lamentablemente, la lógica del rating que se usaba, que era tradicional en la televisión, y que Ujú. servía para sentar la agenda en la televisión, con los medios digitales audiovisuales, invadió también los diarios, lamentablemente también están pendientes del cliqueo, de cuáles son las notas que se cliquean más, las que tienen más tráfico, y entonces muchas veces ni se fijan en si realmente es algo sostenible o no. Basta que algún personaje diga algo para que se reproduzca en los medios de comunicación, ¿no? Aunque eso sea una falacia absoluta, no tenga Sí, sentido, pero bueno, lo dijo tal, no importa, sí, es claro. verdad que lo dijo tal. Ahora, nosotros tenemos que hacernos eco de lo que dicen. Bueno, la lógica de los medios es que si atrae a los, a los usuarios, para usar el término tan en boga ahora, a los Sí. usuarios hay que usarlo. Lamentablemente yo, bueno, soy una periodista formada en otros momentos, una periodista de gráfica. Para nosotros Ujú. el nombre era el único bien que teníamos y entonces nos formamos eh, considerando que difundir una falacia o algo que no se podía sostener no estaba especialmente sólidamente probado, especialmente en temas de ciencia y salud, donde estamos acostumbrados a nombrar nuestras fuentes escrupulosamente, realmente a nombrar, a consultar con muchas fuentes para cada noticia, para asegurarnos de que lo que estamos difundiendo es correcto y riguroso. Y yo no puedo justificar eso, me parece que es lamentable. Y por eso creo que se impone una formación muy especial para los lectores de hoy en día, lectores de medios digitales, de medios de comunicación, ya sea en redes, ya sea los portales, y que como ahora estamos sumergidos en un océano de información, Sí. también tenemos que enseñarnos y entrenarnos en cómo identificar fake news, cómo poder, eh, digamos, separar la paja del trigo, pararnos Ujú. frente a una información que nos llega por WhatsApp o que nos llega por Twitter o por otra, o por Instagram o por cualquier otra red, o que vemos en un portal o vemos en la televisión, pararnos y decir, momento, ¿esto puede ser así o puede estar equivocado? Si tenemos una duda, aunque sea mínima, de que lo que nos están diciendo tal vez no sea así, tenemos que buscar otras fuentes más autorizadas, más sólidas, Ujú. que puedan aclararnos lo que pensamos. Y si la segunda fuente que buscamos no nos da seguridad, bueno, seguir, actuar como actuaría un periodista o un científico, en este caso, ¿no es cierto?, para validar la evidencia. Tenemos que basarnos en la mejor evidencia disponible. Ujú. Y cuando se habla de trabajos científicos, como se habló en toda la pandemia, ¿no es cierto?, el virus se transmite por el aire, no se transmite por el aire, hay que usar barbijo, no hay que usar barbijo, todas esas recomendaciones surgían de trabajos científicos. Bueno, contrastar
y basarnos en lo que es el consenso, porque Ujú, los científicos lo saben, los periodistas científicos lo aprendimos de los científicos, la ciencia no avanza por un trabajo, ni por un iluminado que cree que va a ujú, cambiar toda la ciencia, de toda la historia de la ciencia. Avanza por el consenso de los bien, científicos y por la mejor evidencia disponible. A veces surge evidencia que refuta lo que se creía hasta ese momento y bueno, hay que cambiar los consensos y es lo que vimos a lo largo de toda la pandemia. Pero tenemos que ser muy escrupulosos con a qué informaciones nosotros hacemos caso y consideramos que son válidas. Y cuando no bien, estamos seguros, bueno, buscar más respuestas. Yo bien. creo que esto está haciendo que mucha gente, en lugar de seguir medios, como ocurrió tradicionalmente, está siguiendo periodistas, está siguiendo científicos que hacen comunicación de la ciencia, está siguiendo a personas, personas que le Ujú, merecen confianza porque a lo largo del tiempo demuestran que eh, comunican información de buena calidad. Es como elegir perfecto. al frutero del barrio, ¿no es cierto? ¿Dónde va Sí, uno? sí, 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 Va uno, va otro, y cuando encuentra uno que hasta le, que que le, encuentre. que le vende buena fruta, se queda con ese, ¿no? Exactamente, perfecto. Este, em, vamos a algo que tiene que ver con algo que está pasando también con las vacunas. Ya vimos en Estados Unidos el expresidente, no lo voy a nombrar, solía decir el virus chino, ¿no es cierto? Y eso ha hecho mucho daño en Estados Unidos en estas últimas semanas, sobre todo hacia las comunidades orientales, básicamente. Y con las vacunas está pasando lo mismo. Están hablando, se las nombra por la nacionalidad. Dice, digamos, ¿hasta qué punto puede afectar la campaña de vacunación esto de darle nacionalidad a las vacunas? Algo me contestaste ya cuando hablaste de los intereses geopolíticos y todo esto, pero bueno, tiene que ver un poco también con esto de meter todo en la misma bolsa. Las vacunas chinas, hace poquito ya vimos que todas las metieron a todas juntas y todas eran malas, cuando la que están dando acá no es la misma que se está dando en Chile. Entonces, ¿cómo crees que es no partidaria de dejar de usar la nacionalidad de las vacunas y usar el nombre, por ejemplo, o algo así? Absolutamente. Además que se tiñe, digamos, a las vacunas, que son un desarrollo científico, con elementos que son extra ciencia. Por ejemplo, la vacuna rusa. Como hay mucha gente Ujú, que no coincide o considera que no está de acuerdo o le da desconfianza a Putin, piensa que la sí, vacuna rusa puede ser peor y desconoce a lo mejor que el Instituto Gamaleya tiene una tradición de más de 100 años en desarrollo de vacunas y tiene científicos de alto nivel. Y esto, entre ujú, paréntesis, después de todo lo que se hizo a la vacuna rusa, resulta que es una vacuna que utilizándola ya en millones de personas está ujú, mostrando una efectividad excelente y casi ningún, casi escasísimos efectos adversos, que incluso mostraron otras. O sea ujú, que es una vacuna, por lo que se ve ahora, después de la aplicación de millones de personas, de muy buena calidad. Además, sí, en la Argentina se hizo un estudio en la provincia de Buenos Aires con los test COVIDAR que mostró que incluso con una dosis ya el 94% de las personas desarrollan altos niveles de anticuerpos. Pero sí, sí, contrastemos esto con lo que se decía cuando se hablaba de la, entre comillas, vacuna rusa. Como que la vacuna ujú, rusa era, voy a hablar en términos familiares y de barrio, era una chantada porque no tenía ningún asidero. Pero bueno, por ujú, algo se usaba esa vacuna rusa. Lo mismo está pasando con las vacunas chinas. Al nombrarlas sí, así, las vacunas chinas, parece que uno lo que hace es desmerecerlas. Y, por ejemplo, se dan a conocer, además de que no se tuvo en cuenta que el estudio que se dio a conocer sobre la vacuna que se usó en Chile, la vacuna Sinovac,
no es la Sí. misma vacuna que se aplica acá. Y son dos vacunas diferentes, o sea, la plataforma es similar, pero las vacunas Ujú. son distintas. Entonces, y además el estudio que se hizo fue un estudio de modelado, ni siquiera fue con datos directos tomados de la inmunización de las personas, ¿no es cierto? Fue un modelado de cómo debería ser la efectividad, pero no fue tomado de los datos directos. Pero al decir vacunas chinas, uno siembra una confusión como si todas las vacunas fueran iguales. No, las vacunas son diferentes, la plataforma es similar, pero las vacunas son diferentes y en la eficacia de las vacunas y en su efectividad, sabemos que eficacia se usa para los estudios de laboratorio y efectividad para la protección que muestran en la vida real, digamos. Tanto Ujú. en su eficacia como en su efectividad, no solo influye la tecnología, digamos, de qué virus se usa, qué plataforma se usa, sino un montón de otras, los estándares de manufactura, diluyentes, hay un montón de otros factores que intervienen en el escalado, por ejemplo, que van más allá de la idea teórica de la vacuna. Entonces, no se puede englobar dentro de una misma bolsa la vacuna china, porque entonces, ¿por qué no decimos también las vacunas norteamericanas, las vacunas Sí. alemanas? Sin embargo, Ujú. con esos países se las nombra Sí. individualmente de acuerdo con el laboratorio. Pero de Sí. Rusia y China es las vacunas rusas y las vacunas chinas. Como si uno dijera la vacuna india para dejar entender que tiene menos calidad. Me parece que es una muy mala práctica Sí. periodística utilizar esos motes para las vacunas porque no solo no nos dicen nada de las vacunas, sino que al contrario, pueden desinformar. Claro, esa es una de las cosas que decíamos también, como esta mala propaganda puede influenciar en la campaña de vacunación. Ahora hay gente que no se quiere poner la vacuna china, o sea, le dice cuál me dan Exacto, y no quieren. Entonces, pues, es un problema exacto. grave. Cuando todavía no se sabe exactamente cuál es la efectividad con una dosis. Lo están Claro. estudiando. Sí, Todavía sí, hay números muy preliminares y los están estudiando. Y aparentemente, todavía, como digo, no se sabe, pero aparentemente no son los que se dieron a conocer en Chile. No son, eso. No, aparentemente. Como digo, hay que estudiarlo y hacer una interpretación mucho más fina, pero no serían muy diferentes de la vacuna AstraZeneca que se aplicó en el país. perfecto. Eh, en cuanto, hablemos un poco de los cuidados que está teniendo la sociedad, que no los está teniendo tanto, como vemos, pero bueno, en algunos lugares lo tienen más que en otros. ¿Usted cree que es necesario tomar más medidas aparte de la del cuidado personal? Que ya vemos que alcanzan hasta cierto punto, ¿no? Y no todos las cumplen. Claro. A mí me parece que queda claro que si las medidas que se dictan de cuidado personal no se cumplen, va a ser difícil interrumpir eh, la circulación del virus. Pero hay un punto en que es necesario la presencia del Estado. Si uno solo recomienda medidas individuales, pero por ejemplo, a las personas que necesitan salir a trabajar, no hay medidas, por ejemplo, con protocolos para el transporte público. No hay medidas del Estado con respecto a los trabajos, a la presencialidad, a si se abren o se cierran las escuelas. Bueno, eso es algo que ya excede al individuo. Uno puede ser muy cuidadoso en su casa, puede ser muy cuidadoso en su barrio, puede ser muy cuidadoso con su familia, pero hay cosas que exceden. Hay personas que dicen, yo tengo que ir aunque me sienta mal, porque si no, pierdo el día de trabajo y sabemos que con un 42% de pobreza, mucha gente no está en condiciones de perder un día de trabajo. Entonces, Sí. hay que ser muy estricto, me parece a mí, desde el Estado, en que hay un punto en que si se deja que, por ejemplo, prosigan las actividades nocturnas, estén abiertos los gimnasios o no cerrados, bueno, eso ya va más allá del cuidado
personal. Se necesitan directivas del Estado para que las cumplan también, digamos, las empresas, las compañías, los lugares de reunión donde la gente tiene contacto con otras personas, porque todos sabemos que el virus viaja con nosotros. Entonces, sí, podemos lavarnos las manos, podemos usar muy bien el barbijo, podemos estar a cierta distancia, pero hay condiciones que si nos tenemos que tomar al colectivo y está atestado, bueno, por más que nosotros queramos, vamos a estar sometidos, ¿no es cierto?, a una situación que favorece el contagio. Lo Sí, sí, mismo, sí, sí. la exigencia de ventilación en las escuelas, comprobar si van a estar abiertas las escuelas, tiene que haber una exigencia de ventilación. Deberían todas las escuelas tener medidores de dióxido de carbono para saber si ese aire está muy respirado o es saludable, ¿no es cierto? No es riesgoso que los chicos estén ahí. Lo mismo en las empresas. No es un dispositivo tan caro como para que sea difícil instalarlo en las empresas, incluso en los medios de comunicación, en las radios, en los canales de televisión. Vimos que ahora, Sí, por ejemplo, después de la muerte de un conductor muy conocido, empezaron a usar barbijos frente a cámaras. O sea, fue sí, necesario que muriera una persona en actividad y por una muerte repentina para que se tomara la decisión de usar barbijos. Entonces, creo que hay cosas que podemos hacer nosotros y debemos hacer nosotros, pero hay una parte que le corresponde al Estado, ¿no? sí, aparte también muchas veces se piensa Cerrar en las lo que es fronteras, por ejemplo, cerrar o abrir las también. fronteras, eso va más allá y eso es muy importante porque puede ser lo que define el ingreso de nuevas variantes o las retrasa el ingreso de nuevas variantes. Sí, sí, seguro. No, y aparte también pensar un poco, por ejemplo, los medidores de dióxido de carbono. Son una inversión a futuro también, porque está comprobado que cuando se acumula mucho dióxido de carbono también afecta el aprendizaje, afecta un montón de cosas. Entonces, no es que hay que poner plata ahora para la pandemia, sino que va a quedar para muchos años más. Es una buena inversión, Exacto, me parece. para la gripe, para cuando pase, que alguna vez pasará esta pandemia, pero como vos decís, sí, por supuesto, los chicos también tienen menos rendimiento cognitivo cuando la clase está muy con el aire muy viciado. Así que no es Exacto, un dinero, digamos, gastado en algo que después se va a tirar, sino que va a servir, o sea, exacto, sirve para tener un aire más saludable en los lugares cerrados. seguro. Bueno, la siguiente es, bueno, ya vimos que en el contexto actual muchas personas están desconfiando de las vacunas, tienen miedo, incertidumbre de yo no me vacuno o con esa vacuna no. ¿Qué estrategia sugiere para promover la vacunación en nuestro país? ¿Cree usted que se está haciendo bien o no? Falta, falta. Es A difícil, mí ya lo me, sé. sí, a mí me parece, yo no soy periodista y no Sí. soy especialista en campañas de comunicación, pero Ujú, creo que el país tiene especialistas que podrían, sociólogos, psicólogos, analistas de grupos de opinión, en fin, que deberían participar en el diseño de las campañas de vacunación. Sí, me parece que ese es un poco un talón de Aquiles de, de, la pandemia, que es la comunicación, ¿no? Falta muchísima más comunicación en los medios masivos, especialmente en la televisión, porque yo estoy sí, en Twitter, mucha gente está en Twitter, pero sabemos que el grueso de la población todavía se sigue informando por la televisión, ¿no? sí, A pesar de que sí, se ingresa mucho a los medios digitales y todo eso, pero hay gente que no tiene o computadora o no tiene internet o está en lugares donde ni siquiera hay internet. Y la verdad es que todavía la radio y la televisión son los medios ujú, privilegiados. Y sí, lamentablemente faltan buenas campañas en radio, en televisión, para promover, no sé si solamente la vacunación, sino todo lo que tiene que ver con la pandemia, ya sea los buenos hábitos, aclarar, porque
claro, uno como vive en un micromundo donde está todo el día, desde la mañana hasta la noche, leyendo sobre estas cosas, pareciera que todos estamos, en inglés se dice on the same page, ¿no? Que estamos todos de acuerdo y que todos sabemos lo mismo. Pero no, hay muchas personas que todavía no tienen en claro cómo se transmite el virus. Vemos que hay muchas personas que usan el barbijo por acá o por abajo de la barbilla. ¿Para qué Sí, sirve el sí. barbijo ahí, no? Entonces, o muchísimas por debajo de la nariz. Y los virus Ujú, entran por los aerosoles, por la nariz. seguro. Entonces, evidentemente, muchas personas no tienen conciencia del peligro que puede acarrear una infección, incluso en personas que aparentemente más jóvenes, como estamos viendo ahora, muchas personas jóvenes con cuadros muy complejos, y Ujú, tampoco tienen tan en claro cómo, este, cómo protegerse. Y con respecto a las vacunas, hay mucha confusión y de hecho, ayer justamente el Ministerio de Salud hizo circular una serie de preguntas y respuestas sobre las vacunas, con todas esas dudas que mucha gente ujú, tiene. ¿Qué pasa con si me doy una dosis de una, si me doy una dosis de la otra? Si me doy la otra, la segunda, a los 3 meses, ¿me va a dejar de hacer efecto o me va a hacer mal? O si me vacuno y ya tengo COVID, ¿me puede matar eso? Bueno, que estaban muy claras. Yo las hice circular por Twitter y muchísima gente agradeció esto porque evidentemente hay muchas dudas sobre las vacunas. Creo que no sé si es tanta la gente que no quiere vacunarse. Me parece que no, acá en el país hay una mayoría bastante importante de gente que sí quiere vacunarse, pero persisten muchas dudas acerca del sí, efecto de las vacunas. Por ejemplo, no mucha gente sabe que uno se da la vacuna, pero desarrolla la inmunidad recién 21 o 28 días más tarde. Entonces muchos piensan, bueno, me doy la vacuna y puedo salir a sí. festejar. Y ese es uno de los motivos a los que se atribuye que Chile, que avanzó muy rápido con la vacunación, hoy Ujú, estaba con el 97% de las terapias intensivas saturadas, porque la gente pensó, bueno, me di la vacuna y ya está, no me tengo que cuidar más. Y no es así. Uno se da la vacuna, hay que cuidarse, primero para desarrollar la inmunidad, y segundo, ujú, porque saber que esa inmunidad nunca es con una dosis del 100%. Hay ujú. que seguir cuidándose y además todavía se está discutiendo el impacto de las nuevas variantes que ya empezaron a circular en el país. Y Sí, sí. entonces se está discutiendo cuál va a ser la eficacia y la efectividad en las vacunas con las nuevas variantes. Así que por más que nos vacunemos, nos da la tranquilidad de que con la vacunación vamos a tener mucho menos riesgo de desarrollar un cuadro grave, pero podemos todavía transmitir el virus y además tenemos que seguir cuidándonos, porque Sí, podemos desarrollar, aunque sea un cuadro leve, y no ujú, sabemos qué va a pasar con las variantes. Así que hay, hay, ahí hay un talón de Aquiles y yo creo que eso faltan campañas que aclaren bien estos conceptos, este y otros, varios sí, conceptos con sí, sí. respecto a las vacunas. Perfecto. Ahora, bueno, con respecto a tu experiencia como comunicadora, periodista, ¿pudiste atraer lectores que al principio se oponían a la cuarentena? ¿Tuviste éxito de alguna manera? Mira, yo no lo puedo medir. La verdad es No te que enteraste. no lo puedo medir. Sabés además que las redes sociales están invadidas, además de por gente maravillosa y por muy buena información, porque nosotros Sí, a través de las redes sociales y de Twitter en particular, podemos tomar en contacto con grandes epidemiólogos de todo el mundo, con personas que difunden los estudios científicos, podemos ujú, enterarnos al instante lo que está pasando en otros lugares, las estrategias que elige cada país, podemos discutirlos, tenemos un caudal de información valiosísima. Pero así como hay personas maravillosas y grandes comunicadores,
hay también toda una fauna de odiadores Sí. que la verdad uno no entiende, ¿no? ¿Por qué no gastan su tiempo en otras cosas? Pero bueno, uno no puede medir cuánto le puede llegar, ya sea un agradecimiento enorme, porque dicen muchas gracias por informar con veracidad, por ser confiable, porque claro, a uno lo ven a lo largo del tiempo, ¿no? Y ven que nunca difunde ni noticias falsas, ni por supuesto, y que es muy cuidadoso para difundir lo que realmente solamente aquello sobre lo que hay una cierta seguridad. Y cuando no hay Ujú, seguridad también, por ahí lo difundimos, pero decimos, ojo, que esto es preliminar, esto es claro. tentativo, no sabemos todavía si es algo probado. Se piensa que, o sea, nos preocupamos de distinguir muy bien lo que está debidamente probado y lo que todavía está en el nivel de hipótesis. Sí. Pero no tenemos manera de saber si convencimos a alguien. Eso nadie me lo Sí, es difícil. dijo y no Ah, sé, bueno, uno lo único que puede hacer es tratar de trabajar con la y mayor seguir trabajando. honestidad y bueno, Sí. después es como una botella al mar, ¿no es cierto? Ojalá que caiga en buenas manos. Ojalá. Bueno, te hago la última pregunta, ya estamos en 45 minutos. Según me dicen acá, la hora se corta, así que tenemos 15 minutos más igual. Pero la última pregunta tiene que ver con algo que ustedes en la red de Argentina de Periodismo Científico están promocionando últimamente. La pandemia lo demostró una necesidad urgente de contar con comunicadores de la ciencia y periodistas científicos en los medios de comunicación. Ya pasó más de un año y no ha cambiado mucho. ¿Pero vos crees que va a cambiar eso? ¿Vamos a tener especialistas en ciencia en los noticieros, por ejemplo, sobre todo en televisión, que es donde aparece cualquiera hablando? ¿Crees que va a haber algo así como, así un noticiero tiene un meteorólogo, un especialista en deportes? ¿Alguna vez habrá algo, algún especialista en ciencia? Mira, yo soy optimista en muchas cosas, pero en También. esto, Ay, no. no sé, porque veo que no se valora a los periodistas científicos. O sea, se considera Ujú, que cualquiera puede hablar de cualquier cosa. Uno ve en los medios, en la televisión, desde algunos que son directamente bizarros, otros que son hasta criminales por las cosas que difunden, hasta personas que a lo mejor se dedican a otros temas, pero lo hacen bastante responsablemente, o aclaran, ujú. yo no soy especialista en esto, pero consulté con tal y tal otro. Pero la verdad es que no se valora a los periodistas científicos y de hecho se considera que cualquiera puede hacerlo con la misma solvencia. A mí jamás se me ocurriría escribir sobre economía, nunca en la vida, porque gracias con que sé ingresar al home banking y hacer una transferencia, no sé, digamos, no entiendo ni lo que son los bonos, ni y por qué, digamos, lo único que tengo cercano a la economía de un país es la economía doméstica, pero, pero parece que cuando se trata de temas científicos y de salud, cualquiera se considera apto para opinar. Y opinar Bien. incluso y sin consultar, ¿no? Y te digo que eso Ujú. no solo ocurre entre los periodistas, también ocurre entre otros abogados, economistas y hasta médicos. Médicos que no Sí. están estudiando el tema y sin embargo por un espacio en televisión se sientan a lo mejor en un panel y terminan diciendo barbaridades. Así Sí. que la verdad es que Es mucha yo no sé, expresión. ojalá, digamos, durante la pandemia, se, creo que todos aprendimos mucho de cómo funciona la ciencia, de cómo se hace un ensayo clínico, que se hace a doble ciego, que se hace con placebo. Sí, sí, sí. Aprendimos muchas cosas, ¿no es cierto? Y lo aprendió también la sociedad en general, Ujú. pero me parece que ni siquiera una situación tan crítica ayudó para que se valorara la información de buena calidad que distribuimos los periodistas científicos. Alguna Perfecto. persona, sí, entre médicos, por ejemplo, científicos, me ha dicho
me saco el sombrero con la tarea de información que están haciendo. Pero dentro de los medios, yo por lo menos no lo veo. Bueno, empezamos -10 creo, así que se te está por cortar, así que te quería agradecer tu presencia, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Hemos recibido muchos saludos de la gente del chat para vos. Y bueno, cualquier cosa que quiera alguien decir después de esto, puede mandar mensajes cuando más adelante en nuestro grupo, como sea. Ahora la charla va a quedar grabada, así que te agradecemos muchísimo, muchísimo, Nora. Gracias por todo, por contestar nuestras preguntas. Y bueno, esperamos seguir en contacto. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, es un honor y les mando un enorme abrazo. Suerte. Gracias. Abrazo, gracias, Nora.